¿Estamos? ¿Listo? Oh, oh, gente, me agarraron cagando. Perdón, 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 perdón. Acá estoy, ya estoy. Se huele la que. Se, se olió la mano, me parece a mí. ¿Qué pasa con la gente del YouTube? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escuchando musiquita estamos. ¿Cómo anda la gente del YouTube? Estamos con Scum. Y bueno, mira, mírate mi casa, mírate mi fuerte, ¿eh? Estamos armando, estamos armando. Y ha llegado el momento de hablar de Scum, obviamente. De cómo la estoy pasando, de varias cosas en el juego que están buenísimas, otras que no gustan tanto, pero las mayores cosas están bastante buenardas para distender, para divertirte. A mí lo que me gusta mucho es el tema de lo que es la construcción, sobrevivir, construcción y demás. Así que vamos a hablar un poquito de todo. Mientras que caminamos, estoy dando un recorrido acá, lo que va a ser mi fuerte, allá mi plantación, donde voy a hacer mis cultivos y demás. Mi casa de trabajo allá en el fondo. Y esto va a ser mi hogar, que lo estoy terminando y lo quería mostrar un poquitito construyendo a ustedes. Acá tenemos mi hangar con un par de autos que tenemos adentro. Tenemos autitos y toda la zaraza. Bueno, en fin, vamos a lo más importante. El juego me está gustando. Vamos a hablar un poquitito de lo que es primero el modo solitario en el juego de supervivencia. Sin comandos, porque el juego tiene comandos. Apretando la T, ahí un hashtag y lo que quieras. Tenemos, no sé, God Mode, que es el modo Dios, que es excelente para poder construir lo que quieras, que es lo que estoy usando yo ahora, ¿no? No pasas hambre, no pasas sed, no pasas calor, no pasas frío, pero sí te podés lastimar, te pueden matar, te puede comer un oso, lo que sea, te puede pasar. El set God Mode sirve solamente para construir y hacerte el fuerte que vos gustes a tu gusto. Eso está muy bueno, está genial para divertirte en el juego. Lo que es los comandos están súper divertidos porque necesitas una chaqueta, te la pedís. Está en inglés, pero si sabes inglés mejor. Remeras, mochilas, armas, autos, lo que sea. No querés un animal, cazar, te lo tirás ahí, pedís lo que quieras, un oso, lo matás, trampas, no sé, lo que quieras. Lo que es el modo Dios está bueno, pero es para construcción y te pueden lastimar, te pueden matar, te puedes lastimar con un alambre de púa, con lo que sea. ¿No? Pasando de tema. Sin comandos, sin modo Dios, olvídate que te podés llegar a construir esto. Creo que estarías una eternidad, mínimo un año. Tenés que talar demasiado, todos los recursos para hacerte hachas, de todo, todas las herramientas. Sería una eternidad construir sin modo Dios en este juego, es imposible. O sea, no imposible, pero tenés que estar muchísimo tiempo y dedicación tenés que darle al juego. Lo que es el modo solos, supervivencia, sin modo Dios, es totalmente dificilísimo sobrevivir. Está bueno, te divertís. Muchas cosas con mucha paciencia lo podés llegar a hacer. Ustedes habrán visto los clips que he subido, que hay de todo. O sea, lo que no encontré mucho son animales, que dependiendo de algunos puntos hay más y hay menos. Muchos zombies, está bueno, está divertido, bastante complicado a la hora de sobrevivir, a la hora de pasar la noche, a la hora de los recursos y bueno, y demás. Está buenísimo. Lo que es el tema, sería como un interactivo, esto, del modo Dios y los comandos, está buenísimo. Ahora, si vos querés jugarlo, por ejemplo, con pequeños comanditos, podés jugarlo. O sea, no hay ninguna regla. El juego es tuyo, haces lo que quieras, ¿no? Si querés jugar supervivencia solo, jugás, comida no te va a faltar. Si querés intentar hacerte un mini fuertecito o una casita, lo podés hacer. Algo chiquitito. Si querés algo gigante, es imposible. Bueno, puntos fundamentales que me costó entender en el juego. ¿Qué pasa? Para construir un fuerte, lo primero que hay que hacer es, vamos a construcción. Una vez que ponemos el modo Dios, hay que plantar una bandera. Esta bandera, lo que va a hacer, nos va a marcar un radio. Vamos a ir afuera, por ejemplo. A ver si intento poner otra bandera por aquí. Mirá, ahí lo ves el radio. Este radio que te marca la bandera es hasta donde tenés para construir. Bueno, una vez que tenemos la bandera, podemos empezar a construir. Puntos fundamentales interesantes que descubrí es que si vos tenés el tutorial hecho, empezás, por ejemplo, seguimiento, ¿no? No podés construir. No podés construir ciertas cosas. Podés usar la construcción de acá, de esta partecita y algunas cositas, hasta por acá, más o menos. No podés usar esta parte de acá. Entonces, lo que se recomienda para poder construir tu fuerte es
no tener activo el tutorial. Es importantísimo. Después podés hacerlo en cualquier ruta, en cualquier lugar, lo que sea. No muy cerca de lo que son los lugares de interacción donde tenemos recursos, vendedores y demás, ¿no? Los fuertes estos que son los verdes. Tenemos recursos donde hay vendedores, podés comercializar, los comerciantes y están todas las zarazas, ¿no? Los puntos de interés serían. Que hay 1, 2, 3, 4 puntos en el mapa. Una vez que tenemos nuestra base, nos va a marcar una H en el lugar donde estamos, que tenemos que poner la cama para poder que nos aparezca el punto nuestro en el mapa, obviamente. Yo tengo una cama allá atrás de todo, en la parte del trabajo, acá. ¿Y qué pasa? Las camas, una vez que pones una cama, por ejemplo, ponemos esta chiquitita, no la podés romper. Entonces lo que te recomiendo es que vayas más abajo y encuentres esta cama que la podés mejorar. Y las camas no se pueden romper porque son nuestro punto de descanso en el juego. Entonces es un punto bastante interesante y a tener en cuenta para saber. La construcción ya lo he dicho todo, ¿no? Está todo dicho. Porque es importantísimo poner la bandera, cualquier tipo de bandera, para poder vos plantar tu base. La jardinería, cuando ponemos jardinería, ahora ya la tengo puesta, por eso no me marca. Te marca ese cuadradito y te va a poner extender. Porque a veces suele que, me pasó que lo puse ese cuadrito chiquitito, entonces dije muy chiquitito. Entonces hay una opción que te da para extender y lo hice así de grande, ¿no? Que ahora tengo, no estoy con las hierbas, tengo que eliminar las malas hierbas y todas las zarazas. Si vos querés sobrevivir más o menos a una comodidad bastante buena en el juego, vas germinando, obviamente. Las semillas aparecen porque aparecen frutas. Si no, lo pones en los comandos y pones semillas en inglés o lo que sea, peras, y la comes y las semillas las plantás y lo que sea. Tenés con el tema de los comandos lo que quieras. Una radio, por ejemplo. Yo tengo una radio ahora activada, que tengo una musiquita de fondo. Acá está. Podés cambiar con el clic derecho del ratón. Cambiar de programa. Ponés música, le bajás el volumen, aumentar el volumen, bajar el volumen. Ahí está. Y podés poner la música que vos quieras y demás. Bueno, mientras tanto les voy mostrando más o menos cómo voy construyendo yo. Y lo fácil que es muy fácil esto. Es muy fácil una vez que tenés el God Mode. Está muy buenardo. Vamos a poner acá. Hay algunas estructuras que tienen su complejidad a la hora de hacer un techo empinado, tipo con tejados, tejado triángulo. Bueno, pero eso calculo que ustedes se darán maña si lo quieren crear, ¿no? Y demás. Lo van a ir viendo ustedes. Pero bueno, más o menos yo voy construyendo. Me hice toda la parte de abajo primero. Ahora me voy por el segundo piso, ¿no? Ahí. 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 Me voy primero preparando la parte de la base del segundo piso. Y luego con la F, que ahí te marca, no te marca la opción. Bueno, te aparece destruir la plataforma o mejorar. Una vez apretamos la F de nuevo, otra vez F, y ahí vas mejorando lo que es la base de lo que es el suelo, ¿no? Ahí estamos. Esto es muy simple y te vas haciendo la base para el segundo piso. Si vos querés un tercer piso, por ejemplo, tenemos escaleras de todas formas. Por ejemplo, la podés rotar con la ruedita del ratón. Ahí está. Ahora sí. No, quedó afuera, ¿no? A ver. Bueno, quedó más o menos del lado de afuera. No, quedó bien, quedó bien. Y ahí la mejorás. Ahí está. Y ya tengo lo que es la base para el tercer piso. ¿Entendés lo que te digo? A ver, un poquito por acá. Ahí está. Ahí va. Bueno, tiene sus pequeñas mañas, ¿ves? Como van viendo. Hay que ir buscándole el ángulo correcto y toda la zaraza. Y ya me estoy haciendo la casa de tercer piso que, bueno, intente no caerse porque te puedes lastimar las piernas y demás. Y ahí yo ya me estoy haciendo la base. Y así sucesivamente. Ventanas también. Tienen que meter ventana. Ahí la plataforma con ventana. El muro con la ventanita. Tenemos muros de bajo. Lo pueden agregar en cualquier lado. Si quieren hacer una barra, no sé, lo que se les ocurra a ustedes. Yo voy a ir subiendo y voy a ir grabando para que vayan viendo el progreso de mi futura mansión. Porque va a ser una terrible mansión. Ya tengo un hangar, vamos a comprar más autos, todo. Es más, por ejemplo, vamos a poner, mirá, el modo de autos. Por ejemplo, ponemos acá, SP, por ejemplo, animal, spawn vehículo. Hacemos el espacio. Y ahí aparece el Barba, que es una lancha, el Laika, Volkswagen.
Vamos a poner 2 Volkswagen. Si le querés agregar 2 Volkswagen. Ahí está. Y ahora tienen que aparecer 2 Volkswagen. 1. Bueno, con el auto no funciona entonces. Pero bueno, si querés otro ítem, por ejemplo, podés poner la cantidad SP, por ejemplo, ítem. Vamos a lo que es, a ver, una pera o una lapicera, ¿no? Pones 5 lapiceras. Creo que podés spamear hasta 10, me parece. Vas a inventario, aparecen en el piso y ahí las vas cargando. 5 lapiceras. Este es el inventario de la chaqueta, de la mochila gigante que tengo, de la chaqueta, el inventario de la camisa, el inventario del pantalón y demás, ¿no? Las cosas que tenés acá también equipadas y bueno. Ahí tenemos un auto, ¿no? Si vos, por ejemplo, querés manejar, lo agarrás, lo manejás y lo estacionás a donde se te canta el zorro posete. Bueno, más o menos, para que se den una idea, es una introducción a lo que me está yendo el juego, hablando un poquito de lo que me está gustando el juego y las cosas que no me gustan. Que por ejemplo, mapa no se puede dar zoom, tenemos muy gigante el mapa. Es muy difícil, tiene mucha dificultad a la hora de sobrevivir solo sin comandos. Tiene varias cosas que están bastante difíciles. Lo que es el multijugador, hay que buscar servidores e intentar meterse en servidores donde vos no tengas mucho ping. Hay gente de Norteamérica, hay gente de todos lados, por ejemplo, con los servidores, que es bastante complejo el tema de lo que es multijugador y alguna gente no la pasa bien. Estuve investigando, yo todavía no lo probé sinceramente. Pero voy a intentar jugar una partida de multijugador y meterme en un server. El tema del server también están los administradores que te pueden banear poniendo hashtags. Por ejemplo, ahí aparece ban, mute, quit. Te pueden quitar de la partida. O sea, tiene sus cosas. Lo importante sería, o lo bueno sería, crear un servidor vos mismo, ¿no? Con amigos y demás. Y ahí estaría mejor. Bueno, ya se está oscureciendo. Me voy así, mira, por ejemplo. Vos querés meter con las lámparas portátiles, las tirás al piso y las encendés. Y acá ya le da otro estilo diferente a lo que es la entrada de la casa. Bueno, estos son pequeños detalles que ustedes van a ir viendo y cada uno a sus ideas, ¿no? Le podemos meter cerradura, que también lo encontrás en los comandos, loop, algo así se llamaba. Y bueno, le metés cerraduras. ¿Cómo se meten las cerraduras? Ahí están puestas las cerraduras. Por ejemplo, yo las saco. Clic derecho del ratón, quitar protección y te aparecen acá, ¿no? En el piso. Si las ponemos en el inventario, las agregás, las arrastrás con el ratón hasta la puerta. Y es un mini tutorial. Si tenés más dudas, venimos con una pequeña guía más avanzadita. De a poquito vamos aprendiendo, porque yo también estoy aprendiendo. Pero lo básico ya lo he aprendido bastante. Y esa es mi opinión y mi recomendación para algunas cositas que tengan en cuenta. Espero que te haya gustado el video. Te mando un abrazo grande. Y estamos próximamente con algún estilo de supervivencia diario que vamos a hacer. Porque tengo 2 cuentitas y hacemos... Una me hago el creativo yo, con toda la zaraza de esto. Y otra sobreviviendo. Así que me divierto demasiado. El otro día me comí hongos venenosos. Te encontrás de todo. Te encontrás de todo. Lo que no recomiendo pelear con los zombies mano a mano, chicos. Sin arma, por favor, se los pido. Espero que haya gustado el video. Les mando un abrazo grande. Y nos vemos en el próximo video. Gracias, loco. Gracias por estar ahí. Gracias. Gracias. Thank you. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau, gente. Gracias.